Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 19 de julio de este 2023. Vamos a continuar en esta noche con nuestras pequeñas reflexiones que estamos realizando al libro de Nehemías. Es un libro maravilloso de muchos principios que tienen que ver principalmente con el liderazgo, ¿no? Así como también muchas enseñanzas también para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, ¿no? Hoy vamos a continuar con el capítulo 8 que estábamos viendo de este libro maravilloso de Nehemías. Vamos a orar, pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Señor, tu palabra va a ser expuesta. Señor, háblanos a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y llévanos a reflexiones, a revisarnos a nosotros y al mismo tiempo que podamos captar los principios, Señor, que deben regir nuestras vidas para aplicarlos y que podamos pues evidenciar tu presencia, tu amor, tu gracia, tu misericordia en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestras reflexiones del libro de Nehemías. Estábamos ya en el capítulo 8. Habíamos llegado ya, pues se había reconstruido el muro y pues Nehemías los reúne y el sacerdote Esdras comienza a leer las escrituras, ¿no? Vamos a ver en el pasaje de hoy que Nehemías y el sacerdote y escriba Esdras, y así como los levitas, pues comienzan a hacer entender las escrituras al pueblo, pero también los exhortan en algún momento y les dicen: hoy es día de consagrado a Jehová, no lloren, coman y beban, ¿no? Les dicen. Y los levitas pues continuamente les decían: hoy es día santo, no estén tristes. Y todo el pueblo pues dice que se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozarse con gran alegría. Y en síntesis es lo que vamos a tratar en esta noche. Pero vamos a leerlo, está en Nehemías, el capítulo 8, los versos del 9 al 12. Y las escrituras nos dicen: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Amén. Bien, vamos a entender un poquito la historia, vamos a reflexionar sobre el contexto de esta porción que acabamos de leer, para que nos permitan pues coger algunos principios. El pueblo, pues a la lectura de las escrituras, lo primero que hizo fue reaccionó llorando. Las escrituras pues les reveló sus pecados, y al mismo tiempo pues la escritura también
pues indica o los amenazaba con castigar a los desobedientes, ¿no? Porque eso está muy claro en las Escrituras. El llanto masivo pues que experimentó el pueblo fue podríamos decir un cumplimiento parcial de la promesa del Espíritu, que podemos leerlo en Ezequiel en el capítulo 36 de los versos del 24 al 32. Bueno, los animo a que lo puedan revisar y leer. Es como un cumplimiento parcial pues a la promesa del Espíritu. Los líderes que fueron nombrados pues por Nehemías, lejos de alentar el llanto por el pecado, más bien lo pararon, porque el día que estaban leyendo era el primero del 7º mes y por tanto era santo. Entendamos esto. Miren, con excepción del día de la expiación, ¿no?, que es el día del perdón, el día del Yom Kippur, todos los días santos deberían ser celebrados con gozo y alegría, menos el día del Yom Kippur, el día del perdón, porque ese día tenían que afligir sus almas, dice las Escrituras. Entonces Nehemías tomó pues el liderazgo para exhortar al pueblo a no llorar, e hizo más bien un llamado a celebrar el día santo pues con alegría y con generosidad. Exhortó al pueblo a degustar pues las mejores comidas, las mejores bebidas. Las bebidas dulces eran pues vino de alta calidad, ¿no?, o tal vez vinos mezclados con miel. Los pobres pues no tenían nada preparado, pero pues Nehemías los incita pues a comer juntos con alegría, que era una característica pues sobresaliente de la vida religiosa de Israel. Gozo de Jehová significa regocijo de Jehová, o sea, alegrarse por las obras de la gracia divina a su favor, incluyendo pues el perdón, lo que motivaría al pueblo a obedecer a Jehová. Ese regocijo pues sería una fortaleza que los defendería pues de los juicios divinos. Más que el miedo del castigo, la motivación principal para obedecer a Dios es la gratitud por su gracia. Los levitas repetían y reforzaban ese mensaje continuamente a todo el pueblo. Y obviamente tal vez lo hacía caminando entre la congregación. Los judíos obedecieron pues a esa exhortación de alegrarse, porque los líderes enseñaron y todo parece indicar que el pueblo había entendido. Ese es en el contexto en el que se dice pues todo este pasaje de Nehemías, capítulo 8 del 9 al 12. Pues bien, vamos a poder ahora rescatar aplicaciones para nuestra vida, ¿no? Lo primero que podemos indicar o leer aquí o resaltar es la respuesta del pueblo y la interpretación y aplicación de las Escrituras en esa reunión fue pues evidente y al mismo tiempo inmediata. Porque donde se predica la palabra de Dios y se aplica pues con un fundamento relevante,
los resultados, mi querido hermano, son de largo alcance. Debemos entender lo siguiente. Primero, que las Escrituras evidencian la pecaminosidad del hombre. Miren, de acuerdo con lo que hemos leído, la primera señal de que la palabra de Dios pues había calado el corazón de las personas, porque había suscitado en ellas un nuevo pensamiento, pues es el dolor por los fallos cometidos. Su conciencia pues es tocada por las Escrituras, haciéndoles percibir con nitidez dónde habían desobedecido, deshonrado o hecho caso omiso a Dios. Leyendo las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia, mi querido hermano, es un espejo que nos permite ver a nosotros mismos. El pueblo lloró al oír a Esdras porque las Escrituras les devolvía a ellos la imagen o su imagen de una vida pues abocada a la condenación. El pueblo no era consciente de su condición de pecador hasta que no fueron confrontados primero pues con el espejo de la revelación de la palabra de Dios, que en donde se muestra la soberanía de Dios, porque la santidad de Dios sacaba a la luz pues la impureza del pueblo. La fidelidad de Dios mostraba la deslealtad del pueblo y la compasión de Dios hacía evidente el egoísmo del pueblo. El espejo de la verdad de Dios les hacía ver a sí mismo la universalidad del pecado y también de sus consecuencias. La culpa era común para todos los presentes. Ninguno de los que estaba allí estaba pues a la altura de la gloria de Dios, lo cual hacía de la ofensa algo personal, algo trágico e ineludible. El pecado estaba en la raíz de sus males y sus pecados particulares eran el fruto de su transgresión. Ahora bien, lo interesante que cuando leemos en este pasaje es que y nos llama la atención porque lo sorprendente es que a pesar de la gravedad del pecado, se les instaba pues a que enjugaran sus lágrimas. No lloren. ¿Por qué? Porque las Escrituras no solo se limitan pues a condenar el pecado, sino que proclaman al mismo tiempo el remedio necesario. No lloréis, les dicen pues los levitas. Ahora, entendamos bien, esto se realiza el primer día del mes, que era un día santo, pero 10 días después de la celebración del Año Nuevo iba a tener lugar el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el día del perdón. Eso está en Levítico 16. En ese día, pues se hacía pública la declaración anual de la misericordia de Dios, porque ese día, pues, quedaba perdonada de forma irrevocable, pues toda mancha de rebeldía del pueblo israelita, por muy grande y por muy numerosas que hubieran sido sus pecados. Ese día pues un macho cabrío
pues se cogía el sacerdote, el sumo sacerdote imponía las manos, ¿no? Recitaba los pecados del pueblo y los llevaba fuera. Y otro, y mucho macho cabrío, pues era sacrificado, ¿no? Era sacrificado. Lo cierto es que estos dos machos cabríos, ¿no? Uno que se iba al desierto y el otro era que sacrificado, pues simplemente evidenciaban que lo que próximamente iba a realizar nuestro Señor Jesús. Estaba anunciando pues la expiación, una expiación que era infinitamente mayor a la que hacían, pues era la expiación de nuestro Señor Jesucristo. No lloréis, porque llegaría por fin el día en que el Hijo de Dios pues llevaría nuestros pecados en la cruz, en un cuerpo sin mancha ni pecado. Y en virtud, pues justamente a ese sacrificio en la cruz, ¿no? A todos los que se arrepientan de sus faltas y creyeran, serían pues eternamente perdonados. Y ellos también oirían en ese futuro venturoso las palabras de consuelo. No lloraréis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Y ese gozo de oración contestada, pues, y es también, pues, el gozo por una promesa de Dios cumplida. Ese gozo también es porque las faltas han sido perdonadas, y también ese gozo es porque las fuerzas han sido renovadas. Entonces, aquí encontramos la aplicación de un principio muy importante. Miren, la pena por el pecado y la alegría en el perdón de Dios y la seguridad de su amor está el uno cerca del otro. Porque el Dios que condena al pecado, es el Dios de misericordia que salva. Aquel que se arrepiente del pecado y confía en Cristo para el perdón de pecados, pues son dos lados de la misma moneda. Este aspecto doble de volverse a Dios es la disciplina básica de la vida cristiana cada día. Y como consecuencia, pues tendremos una comprensión más viva de Dios y estaremos más aferrados a Él. Y como mientras tiene que haber un tiempo para la pena, así también tiene que haber un tiempo pues para la alegría, para expresar nuestra alegría del Señor, y eso puede reforzar nuestras fuerzas, o sí puede reforzar nuestras vivencias espirituales con la eficacia que las expresiones de pena puedan quedar, como quien dice, disminuidas. Mi querido hermano, no todo el servicio a Dios tiene que ser sombrío. Hay momentos de tristeza, de dolor, pero también hay de alegría. Más cuando contemplamos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Tiempo también de dolor, de aflicción, cuando hay pecado, no tiempo de arrepentirse, tiempo de acogernos a la obra de Cristo Jesús, recibir el perdón de pecados y pues mostrar ese gozo, esa alegría por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por la gracia de Dios dado a través de Jesucristo. Pues bien,
Veamos otra enseñanza más. Lo primero que dijimos es que las Escrituras revelan el estado de pecaminosidad del hombre. Y en segundo lugar, las Escrituras pues ponen a nuestra disposición la paz, el gozo y la fortaleza. ¿Por qué pone a disposición la paz? Porque por grande que fueran nuestros pecados, van a ser perdonados todos por la obra de Cristo a nuestro favor. Y eso pondrá paz en nuestros corazones para con nosotros, para con los demás y para con Dios. Las Escrituras ponen a nuestra disposición también el gozo. Y el gozo viene pues como resultado de la confesión del pecado. O sea, tenemos que confesar el pecado. Eso es importante, ese es el principio. Y también los pecados realizados. Son dos cosas diferentes. El pecado, hemos vivido una vida de pecado, y después confesar los pecados. Esta confesión primeramente pues producirá la limpieza de la culpa y seguidamente pues dará lugar a la llenura del Espíritu Santo. Si se anhela experimentar el verdadero gozo de Jehová, hay que seguir pues la receta divina: confesión y arrepentimiento auténticos del pecado y de los pecados, acogiéndonos pues a la obra de Cristo Jesús en la cruz, esa obra a nuestro favor, y Dios responderá llenando la vida con su Espíritu, pues con un gozo divino. Y tercero, las Escrituras ponen a nuestra disposición la fortaleza. El gozo es la fuente de renovadas fuerzas, la garantía de poder contar con recursos tan amplios fortalece pues nuestras vidas y proporciona la energía necesaria para el diario vivir. Reflexionemos pues sobre lo que hemos conversado en esta noche. Son pequeñas reflexiones que, como dijimos, lo que queremos es motivarlos a que ustedes sigan leyendo y sigan escudriñando, pensando que puedan encontrar muchas cosas más de las que conversamos nosotros. De esa manera vamos creciendo y vamos madurando y también vamos conociendo al Señor. Pues bien, no nos olvidemos entonces, mi querido hermano, que las Escrituras en primer lugar pues revelan el estado de pecaminosidad del hombre, ¿no? Porque las Escrituras pues es como un espejo, nos hace ver a nosotros mismos. Las Escrituras resaltan la soberanía de Dios, en donde pues podemos ver que la santidad de Dios pues saca a la luz nuestra impureza. La fidelidad de Dios pues muestra la deslealtad nuestra, y la compasión de Dios pues nos hace ver lo egoísta que somos, ¿no? Las Escrituras nos revelan a nosotros mismos quiénes somos, ¿no? Y es importante leer las Escrituras porque tan igual como el pueblo de Israel, que no sabían lo que estaban, con la vida de pecado que realizaban, hasta que leyeron las Escrituras y se dieron cuenta. Y eso es lo que sucede con nosotros. Revela pues el estado de pecaminosidad. Pero también, mi querido hermano, pues hay una salida. Y la salida es Cristo Jesús. Siempre las Escrituras no solamente pues te muestran el castigo, el dolor, sino la pena, la condenación, sino te dan la salida también. Te muestra, y la salida es la cruz, la salida es
la obra de Jesucristo, entender la obra de Jesucristo. Y esto nos lleva pues a arrepentirnos del pecado y de los pecados cometidos. Y entonces eso lleva pues a lo segundo, que las Escrituras ponen a nuestra disposición pues la paz, porque la paz viene pues cuando nosotros aceptamos la obra de Jesucristo, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y estamos en paz para con Dios, para con nosotros mismos, para con los demás. También pues las Escrituras no solamente ponen a disposición de nosotros la paz, sino también el gozo, no el gozo que viene de experimentar o de saber pues que nuestros pecados han sido perdonados, y ahí pues nos gozamos por la gracia de nuestro Dios, ¿no? Y la tercera pues viene la fortaleza, ¿no? Las Escrituras nos ponen, ¿no?, a nuestra disposición la fortaleza. El gozo pues es la fuente de la renovación de nuestras fuerzas. Recordemos ello y siempre pues tengamos un corazón dispuesto a leer continuamente las Escrituras, puesto que ahí también conocemos más pues de la obra de Jesucristo. No solamente se trata pues de entender la obra de Jesucristo, sino también entender cuáles son nuestras responsabilidades, ¿no? Porque en las Escrituras pues nos hablan de muchos aspectos que tienen que ver con nuestra vida cristiana y que en muchos casos no conocemos mucho. ¿Por qué? Porque no leemos las Escrituras. Hay una oración que el salmista decía: inclina mi corazón hacia tu palabra, ¿no? Y también decía el salmista, pues quiero guardar tus dichos para no pecar contra ti. Siempre es importante leer las Escrituras porque nos hace ver nuestros errores, nuestros fallos, nuestros pecados, ¿no? Y al mismo tiempo nos dice cómo debemos vivir. Si bien es cierto, contamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Algunos pueden decir, pero ¿cuánto con el Espíritu Santo es suficiente? Sí contamos con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre te lleva a la oración y siempre te lleva a las Escrituras, siempre te lleva a Jesús, siempre te lleva a que seas humilde, siempre te lleva pues al arrepentimiento. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces reflexionar. Gracias, Señor, por este instrumento que tú nos das y que en muchos casos lo desechamos, o que muchas veces te decimos no queremos leerte, y con eso pues estamos diciendo no que te quiero oír. Señor, perdónanos, pero ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestros pecados, ayúdanos en nuestra rebeldía, Padre Santo, para que cada vez podamos reflejar tu gloria. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Y bueno, no quiero dejar de darles a conocer que el día domingo pues estamos celebrando 21 años, ¿no?, de haber abierto las puertas de Emmanuel Iglesia Bíblica en la localidad de Santiago de Surco. Queremos invitarlos. Tenemos nuestro culto de celebración a las 10 de la mañana, y que después podamos estar pasando momentos juntos, compartiendo todos juntos. Queremos invitarlos en Paseo La Castellana 212, Santiago de Surco. Que Dios los bendiga. Nos vemos.